Curicó, tierra de tortas y fútbol, nos recibe para conocer a un jugador que con su talento y esfuerzo constante se ha ganado un espacio en el fútbol chileno. Como dicen por ahí, la pelota siempre al 10. Diego Rojas, te quiero ver. Ahí ya veo a nuestro invitado de hoy. Hola, Javier. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien tú? Qué gusto verte. Bien, bien. Acá, bonito Curicó siempre, ¿ah? Caluroso hoy día. Caluroso, ya se siente el verano. Sí, la verdad que menos mal que ya el clima está mejorando. A veces hacía mucho frío, pero ahora se encontraron con un lindo día. Segundo año tú ya en estas tierras de la séptima región. Así es, este es mi segundo año en Curicó. Ha sido un buen año. Sí, dentro de todo, he jugado harto, he estado bien, el equipo todavía le faltan algunas cosas, pero hemos estado bien. Ha estado sonando por ahí Diego Rojas, ¿ah? Ahí hay que estar sonando de nuevo, pero bien. Bien, bien. Sí. Oye, Diego, uno miraba un poco tú. Pasaste por los tres grandes cuando chico, te voy a preguntar un poco de eso después, pero en Católica la rompiste en un momento. Católica me abrió las puertas desde los 15 años. Creo que la gente me relaciona con Católica, así que yo también de chico empecé a quererlo, empecé a tomar el gusto por Católica, la gente, y al final se pudieron hacer cosas lindas que venían esquivas, pero con trabajo se pusieron a hacer buenas cosas. ¿Cómo viste la inauguración del Claro Arena? No, maravilloso, una gana de estar ahí, aunque sea viéndolo de afuera, de alguna forma, pero fue maravilloso. Creo que Católica es de los clubes que siempre ha estado haciendo las cosas bien, se refleja en el estadio que tienen ahora. Oye, se veía espectacular. ¿Cómo lo observaste? ¿Se esperaba tú siendo criado también en la franja? La verdad que no, porque no había visto muchas imágenes, pero viéndolo en el estadio, en la tele, al final era como que uno no estaba viendo el fútbol chileno, era como otra perspectiva, otro escenario, pero feliz, la verdad, por los jugadores y la gente que puede disfrutar del espectáculo. Dan ganas de volver, ¿no? Sí, la verdad que sí, obviamente que dan ganas, Católica es un equipo grande, así que hay que seguir trabajando, ¿no? Te lo tengo que preguntar. ¿Te llamaron o no? Hubieron acercamientos, hablaron, pero nunca fue algo concreto, una oferta formal, pero sí hubieron acercamientos. Ya, la gente escribía que vuelva a Católica, que vuelva a Católica. ¿Qué te pasa con eso? Feliz, la verdad, feliz porque al final la gente vio que hicimos buenas cosas, salimos campeones, y sobre todo que a mí la gente de ahí me conoce, sabe lo que puedo llegar a dar, y yo estaba feliz porque la gente quería que estuviera ahí. Hubo interés entonces de Católica. Había interés, eso es lo que yo supe. Lo que se dice. Sí, es lo que se dice, pero al final estoy acá, estoy en Curicó, tranquilo, feliz, enfocado en lo que tenemos que hacer. Pero las franjas te quedan bien. Sí, se quedan bien, está bien. Hay que ir viendo. De Católica y mucho más, vamos a conversar un ratito. Vamos, Dale. vamos. Vamos, tío. Desde sus primeros pasos en Deportes Antofagasta, Diego Rojas mostró un talento natural, el cual lo llevó siendo muy joven a Universidad Católica, donde debutó en Primera División. Rápidamente se ganó el cariño de los cruzados, obteniendo títulos importantes como el 11 de la gente. Diego, bueno, muchas gracias por darnos este tiempo, de recibirnos. Bueno, agradecer de inmediato. Este es el hotel donde ustedes concentran con Curicó, ¿cierto? Hotel Villa El Descanso, acá entre Santiago, Curicó, entre medio. Ahí en el medio de la carretera en Curicó está aquí Hotel Villa El Descanso. Bonito hotel, ¿eh? Aquí, Bonito ¿con hotel. quién concentra acá? Con Nico Fernández. Ya, Nico Fernández, argentino que llegó ahora este año a Curicó. ya. ¿Y le gusta este hotel para Le concentrar? gusta, le gusta. Es que él es tranquilo, así que a él le gusta la tranquilidad. Oye, Diego, bueno, comentábamos un poco al principio de tu pasado en Católica, ¿cierto? Nosotros siempre hemos seguido el talento de Diego Rojas por años, ¿cierto? Siempre muy talentoso. Pero tú estuviste con posibilidades en todos los grandes.
y lo vamos a contar. Pero ¿cómo comienza tu carrera, Diego? ¿Cómo comenzaste en el fútbol? ¿Siempre talentoso? Sí, o sea, al principio uno no se da, yo por lo menos no me daba cuenta, yo quería solo jugar fútbol, empecé en Antofagasta, en un club de allá de Antofagasta que me llevó mi abuelo, mi papá, eh, a jugar a los 6 años, me acuerdo. Ahí empecé con los primeros ir a jugar los fines de semana. No se entrenaba mucho, pero los fines de semana siempre uno estaba jugando y se juntaban. Ya Arturo Prat se llamaba el equipo. Ya, ya. Y ahí empecé. Me acuerdo que estuve harto tiempo ahí, ya después era una familia, uno va creciendo con los mismos amigos, mismos niños y te gusta ir, entonces así se fue dando. Yo entiendo que toda tu familia era futbolera, que tu abuelo quiso ser futbolista, tu papá quiso ser futbolista, y tú logras finalmente el sueño. Eran todos futboleros. Sí, sí, así es. De hecho, hasta el día de hoy, una familia muy futbolera. Mi papá jugaba bien, era buen jugador, pero claro, en ese tiempo era diferente, no tenía las mismas facilidades que hay ahora, uno se puede ir a probar y todo. En ese tiempo mi papá o sea, tenía posibilidades, estaba entrenando en el CDA allá en Antofagasta, pero no se dio porque justo mi mamá quedó embarazada Ya. de mí, Ah. entonces se tuvo que ir a trabajar, Ya. no tuvo que elegir entre el fútbol y la vida de padre, o sea, ya las cosas habían cambiado Claro. y tuvo que ir a trabajar. Oye, bueno, este sueño se empieza a dar. ¿Qué te decían en la casa? Porque todos querían que Diego fuera futbolista, ¿no? Sí, la verdad que sí, que al principio mi mamá no entendía mucho, obviamente que las mamás es diferente que el papá, o Ah, sea, mira. mi mamá ya cuando fui creciendo, fui yendo más jugando más seguido, ahí se fue dando cuenta que a mí me gustaba y mi mamá se preocupaba de otras cosas, de, no sé, mi ropa, la comida, cosas que como son las mamás, o Claro. sea, les gusta que su hijo esté bien y mi papá no, pues mi papá me llevaba siempre a jugar, siempre a jugar. Mis hermanos también, les gustaba que yo fuera a jugar y ya cuando la cosa se fue poniendo más seria, ellos se dieron cuenta que yo me quería dedicar al fútbol. Claro. Oye, tú eres de Antofagasta, del norte. ¿Cómo se llama el lugar donde la población? Bonilla, y la Villa Domeico. Villa Domeyko, en Sí, Bonilla. sí. ¿Cómo era ahí la vida? Bien, bien. Donde vivíamos nosotros era tranquilo dentro de todo. Es barrio, pero la gente se conoce entre todos, así que no habían problemas. Sí habían sectores más complicados que otros, pero entre todos nos cuidamos. Al final todos se conocen ahí y entre nosotros nunca pasaba nada o siempre había alguna ayuda. Ya. Eh, Ahí también había un equipo de fútbol ¿Ya? que hasta el día de hoy tengo fotos, vamos para allá y el que hizo el equipo se llama Jorge García, todavía está allá y a veces vamos a ver a los niños y les cuenta que yo soy jugador, entonces los niños se ponen contentos. Te sacan fotos. Sí, les gusta y los motiva también a que ellos quieran ser jugadores. Oye, bueno, empiezas a hacer el camino. ¿Cuándo te das cuenta ya que era lo tuyo? Esto es mío. ¿Cuándo te diste cuenta? Oh, que ya, voy por acá. Yo creo que cuando ya me fui a Católica, a los 15 años yo me fui a Católica, desde Antofagasta me fui a jugar allá, a estar en la casa del jugador de Católica. Ahí yo me di cuenta que me tenía que dedicar a esto y estando ahí yo lo podía lograr. Mira. Sí. Oye, ¿te diste una vuelta por todos los equipos grandes? A la U no fui a la U porque no sé qué pasó con la U, pero sí fui a Colo-Colo. Ya. A Colo-Colo fui a los 11 años. Y yo quedo en Colo-Colo en una prueba, pero no tenían dónde alojar, dónde tenerme. ¿Fuiste a una prueba masiva con lo Claro, una prueba masiva. ¿Desde Antofa? Claro, desde Antofa me llevó mi papá a probarme.
¿Ya? Me acuerdo con mi mamá también. ¿Y quedas? Claro, y quedo yo y otro jugador más y un arquero, me acuerdo. ¿Cuántos niños de Más o esos menos, 2000 niños, de esas pruebas gigantes? no Ya, tantos ya. niños. Eran, no sé, unos 40 niños. Ya, No era ya, tan grande. ya. Y claro, yo quedo ahí, pero no tenía dónde alojarme. Yo era de Antofagasta, tenía 11 años, yo necesitaba tener un lugar donde poder estar viviendo, tener mis cosas, no sé, estar más seguro. Si Claro, igual era un niño a los 11 años, mi papá no me iba a dejar solo en Santiago. claro. Entonces, cuando quedo, no se da la opción de estar en un lugar y me tengo que devolver a Antofagasta. Oh, Claro, me devolví a Antofagasta, seguí jugando campeonatos, pero claro, no tan serio. ya, eso era como en el barrio todavía. Claro, Ya, claro, en el barrio. Me acuerdo que ya después a los 14 años yo me fui a Antofagasta, ya, al CDA, ya. y ahí estuve un año ahí en Antofagasta. Con 14 años jugué la sub-15. Ah, ya. Así que jugué todo ese año y me vio, don Alfonso Garcés me vio en Temuco. El gran descubridor, veedor de Católica. Sí, el gran descubridor de Católica. Hasta el día de hoy también tenemos una relación muy buena con él. Él me vio allá y hizo todo rápido para que yo estuviera en Católica. O sea, fui una semana, entrené toda esa semana, me devolví a Antofagasta y ahí como que dudé en ir, ya con 15 años como que me dudé al principio, como que no me voy a ir, le decía a mi papá. Me quiero quedar acá, obviamente por los amigos, la familia, pero hubo un día que no aguanté más y las ganas de poder jugar fueron más y me fui y hasta el día de hoy ya salí de mi casa a los 15 años. Oye, ¿cómo fue eso? ¿Qué te decían en la casa? Tu abuelo había estado feliz. Sí, todo, mi papá, los hombres más felices, mi mamá lloraba al final. eh, Le sacaron a un hijo, igual chico, entonces eso cuesta, pues, o sea, cuesta que yo ahora con mis hijos, obviamente que me doy cuenta del dolor que ella Mm. tuvo cuando le sacaron a su hijo, pero al final ella estaba feliz porque yo estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Oye, claro, decíamos al principio que tu abuelo, tu papá querían que fueras futbolista. Toca esta suerte de comenzar la carrera en Santiago, en Católica. Se empezaron, me imagino, a ser los hinchas número uno. ¿Qué decían? Sí, ¿no? Felices, ellos soñaban con que alguien hubiera un jugador de fútbol ahí en la familia, Claro. porque ellos querían serlo y eran buenos jugadores, pero como te digo, no eran las mismas oportunidades, habían otras cosas, se fueron por otros lados también, que al final eso es muy importante, estar rodeado de buena gente. Y gracias a Dios me tocó a mí porque al final yo de verdad tengo muy buenos amigos y muy buenos jugadores que son mis amigos Ya. que mil veces, no sé, goleadores, buena técnica, pero no les tocó de alguna u otra forma. No llegaron. Claro, no llegaron de alguna u otra forma. Entonces, agradezco a Dios que a mí me tocó ser y darles alegría a mi papá también. Oye, decía mi mamá, lloraba. ¿Y para ti cómo fue esa ida de la casa? También lloraba. Sí. También lloré, también me costó. Me acuerdo que me despedí de mis compañeros, de mis amigos también. El colegio. Claro, del colegio. Y fue un dolor que después ya pasó porque estaba todo el día jugando fútbol en Católica. Ya, Entonces yo tenía mi mente ocupada en el trabajo, que era jugar fútbol. Pero sí habían veces que uno extrañaba a los amigos. claro. Extrañaba a los amigos y al final tú llegas a la casa del jugador y te encuentras con una realidad de hartos niños que le pasa lo mismo. Entonces ahí te haces amigo. Claro. Yo tengo mis amigos también del fútbol que lo hice ahí, pues empezando, son tres amigos que tengo del fútbol que lo hice ahí, empezando
como la carrera en la casa del jugador y hasta el día de hoy yo hablo con ellos porque sufrimos lo mismo, po. Claro. La familia sufrió lo mismo que nosotros y a la larga uno se pone a pensar que son sacrificios que uno tiene que hacer. Si al final hay muchos niños que quieren hacer eso, muchas personas que les gustaría y a nosotros nos tocó nomás. Esos 15 años cuando te vas, se echaba de menos. ¿Cómo lo hiciste para enfrentarlo? Porque de repente hay muchos niños que sueñan con jugar al fútbol y algunos se van antes incluso de la casa, les toca ir antes, pero es una oportunidad difícil de comprender que hay que volar. Sí, no, sí es difícil, pero como te digo, al final mis padres son muy importantes en lo que yo soy, en mi carrera, porque tenía una buena base, po, una buena base, sabía lo que estaba bien, lo que estaba mal, cuando estaba haciendo las cosas bien, no se me subían los humos, me decían al tiro que al final eso es parte, tú eres así, y cuando hacía las cosas mal llegaba el reto, obviamente, po. Obviamente llegaba el reto que todos tienen que tener, al final uno tiene que estar rodeado de gente que le sume, po, y los papás son fundamentales. Oye, a propósito de la familia, de los papás, tú empiezas a hacer carrera en el fútbol, pero vienes de familia minera. Ujú. Me imagino que, bueno, si no era el fútbol, era la minería. Sí, sin duda creo que hubiera sido minero. Mi papá es prevencionista de riesgo, Ya. mi hermana también es ingeniera civil en minas y mi hermano también, así que por ahí iba el rubro de lo que no hubiera sido. O sea, si no hubiera sido jugador, hubiera sido minero, yo creo. ¿Cómo es el rubro de la minería, tú que lo conocís tan de cerca? Es cansador, es agotador. Eh, Creo que es bien remunerado, pero la verdad que no, que es cansador porque a veces hay turnos de noche, los turnos son muy largos, Mm. estáis 7 días en casa y 7 días trabajando, o hay veces que yo tengo amigos que trabajan 15 por 15, 15 días allá, 15 días acá, entonces son sacrificios que son duros, pero al final hay que hacerlos también. O sea, son otros sacrificios, como yo tuve el mío, las personas también tienen otro. ¿Te sientes privilegiado al jugar fútbol, Diego? Sí, privilegiado, sin duda que sí, sin duda que agradezco a Dios porque al final es lo que a mí me gusta hacer, lo que yo me siento feliz y al final te pagan por jugar, por hacer algo que a ti te gusta. Oye, ¿de qué equipo era la familia? Todos colocolinos. Todos colocolinos. Todos colocolinos. Después, cuando yo me fui a Católica, obviamente que cambiaron la perspectiva de verlo, porque al final uno como que deja ser hincha de un equipo, como que uno se entrega por completo al equipo que confió en ti. Claro. Y ese fue Católica en mi caso, ¿Y antes? Entiendo que eres ¿de qué equipo eres ahora? de Católica. De Católica. ¿Y antes? Antes, cuando no tenía noción de lo que era, de Colo-Colo. Ya, como toda la familia. Sí, como toda la familia. Como Pero todo. cuando yo ya pude elegir, obviamente por todo lo que me entregó Católica, de Católica. A sus 30 años, Diego se reinventa. Con el paso del tiempo aprende a valorar aún más las oportunidades que tuvo, especialmente su paso por Católica, club donde sueña volver, ilusión que lo motiva para exigirse al máximo dentro y fuera de la cancha. El 2015 estuvimos cerca y de nuevo nos quedamos ahí y llegábamos al camarín y los más grandes sobre todo sufrían, pues obviamente que sufrían. Me acuerdo que el Guaso, gente más grande, lo sufría más que quizás nosotros los más chicos que estábamos recién empezando. Me acuerdo perfectamente que Mario Salas, que me había dado muchas oportunidades, me dijo que no me iba a tener considerado la temporada que venía.
Oye, vámonos ahí a la Católica. Empezaste a hacer carrera en Católica, ¿cierto? Ya, ¿cómo empiezas a vivir el mundo de los cruzados? Porque ahí debutas además. Sí, sí, la verdad que sí, empecé a querer a Católica, empecé a impregnarme de lo que son los hinchas, la gente que trabaja en el club, gente de calidad, o sea, Claro. te enseña aparte de ser jugador, a ser persona. Creo que se preocupan mucho de eso, de las cosas fuera del fútbol, entonces eso, como te decía antes, yo creo que es más importante porque el fútbol dura hasta cierto tiempo, ¿no? Pues después uno viene la persona y ahí hay que desenvolverse de otra forma. Oye, debutas muy joven en Católica. ¿Tenía cuánto? ¿17 años? Sí, 17 años. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Con Mario Sala? Fue con Lasarte, Ah, ya. fue con Lasarte en El Salvador. Ya. Me acuerdo que fue allá en El Salvador. Todavía estoy ahogado. No, pero me acuerdo que no estaba tan nervioso. Sí, sí quería jugar, tenía hartas ganas de jugar. De que pasara el momento de que iba a debutar. Eh, pero claro, el ambiente quizá no era el más grato porque al final era altura, cancha seca, a las 3 de la tarde. Pero al final eso pasó a segundo plano y uno quería jugar y estar ahí en la cancha, ayudar al equipo. Oye, después de eso, tienes una muy buena carrera en Católica. Ya después el 2015, ¿cierto? Entras muy bien, tuviste un par de clásicos muy buenos. ¿Cómo fue ya empezar a tomar ese ritmo en los cruzados? Claro, es que era como una responsabilidad que tenía que tomarla porque a mí me pasaron el 10 en Católica, entonces Te pasaron la camiseta 10 al tiro. cuando el Milo se retira, ahí me pasaron el 10. ¿Te lo designan? Sí, me lo dan a mí y yo siempre jugué con el 10 en los cadetes, en todo, Sí. entonces ya pasé al primer equipo y me la dieron, pues, o sea, y aparte en los otros equipos también siempre había jugado con el 10 y claro, ya cuando me pasaron la 10 en Católica era otra responsabilidad claramente, ¿Te das cuenta? claramente, porque un equipo grande uno tiene que hacerse responsable de la camiseta que te pasan. Y, y bien, la verdad que sentí que lo hice bien, no me pesó nunca. Los partidos que jugué, los clásicos, siempre estuve ahí. Me puedo haber equivocado o no, pero nunca me escondía, siempre quería jugar. Entonces, al final, por eso siento que lo hice bien, porque nunca me escondí, nunca quise pasar desapercibido y creo que hubieron clásicos que se marcó la diferencia. Espérame, tenía ahí 16, 17 años, te pasan la 10 de Católica, que han habido grandes 10, bueno, el Milo de hecho, Pipo Gorosito, bueno, y tantos 10. ¿Qué pasa ahí? Con la dorsal igual, tiene su peso, ¿no? Sí, claramente, claro que sí, pero no lo vi como un peso así que no pudiera. Fue como que era lindo, como que fue lindo, como que bueno que pasó, que estoy usando este número y en un equipo grande. Eh, Fue como que me gustó, como que estaba alegre. Oye, ¿cuál es tu 10 favorito de Católica a propósito? ¿Mi 10 favorito? Sí, El Milo, el Milo. sí. ¿Por qué? Porque lo vi jugar, lo tuve compañero, siempre pro equipo, siempre un capitán, como te digo, preocupado del equipo, preocupado de los más chicos, preocupado de todo. Y aparte que entraba a la cancha y jugaba bien, siempre hacía goles, siempre te daba un consejo, me decía llega al área, de alguna forma, acostúmbrate a llegar al área. Y así son muchos goles, o sea, siempre llegaba al área. Es un ejemplo, por eso, tanto como jugador como persona, él es uno de mis 10 favoritos. ¿Conversaba y harto con el Milo? Sí, conversábamos harto, que teníamos buen grupo. Con Manzano también
distendía el ambiente, entonces podíamos conversar de todo, con Cristian Álvarez también, el Guaso. Los capitanes que habían eran referentes buenos, o sea, de calidad, entonces tú tenías que seguirlo nomás y tú sabías para dónde iba el tema. El Milo, el Guaso, Álvarez y el Chapa. El Compartiste con todos. Sí. ¿Qué significa cada uno de ellos para Católica? Y para ti también en tu vida. Para mí mucho, creo que yo he aprendido mucho de ellos, quizás nunca se lo he dicho nada, al Guaso sí, un poco más, pero al Milo y al Chapa no. Pero creo que uno mirando a veces aprende más que no sé, hablando. Ellos eran un ejemplo en todo sentido. Ya. En todo sentido, unos caballeros, respetuosos siempre y trabajadores. Nunca escatimaron el esfuerzo y al final trataban a todos por igual, a los más chicos, a los más grandes. Entonces eso te da un ejemplo para tú cómo ser después en tu otro equipo. Claro. Uno va conociendo muchas personas, mucha gente, pero ellos marcaban la diferencia en ese sentido. Tú Ya. que compartiste con todos, ¿qué destacarías del capitán cruzado Milovan Mirosevic? La calidad de persona y de jugador. Ya, se notaba. Se notaba en todo momento. Él siempre fue un pro equipo, como te decía. Del capitán cruzado Cristian Guaso Álvarez, ¿qué destacarías? No, Chistoso me dijeron a mí, ¿ah? No sé si- chistoso, muy chistoso la alegría que él tenía. La alegría y aparte que tenía una garra, un corazón que él siempre decía, no, yo no soy bueno, pero a mí no me van a pasar y yo voy a ir con todo. Y me acuerdo que se despertaba temprano, era muy nervioso, pero llegaba a la cancha y como que botaba toda la ansiedad ahí en la cancha, se comía la cancha. Es una máquina, Era un ejemplo. un ejemplo. Un ejemplo, le inyectaba igual a ustedes, los más Sí, jóvenes. de hecho seguro. en las tardes a veces entrenábamos juntos, él iba a entrenar y yo también, y ahí seguía entrenando, ya tenía 30 y tantos años y seguía entrenando, metiéndole, entonces esos son ejemplos que uno dice, ya ha jugado en todos lados y todavía sigue metiéndole, entonces, ¿qué le queda a uno? Claro. Oye, capitán Chapa fue en salida. También un caballero y la resiliencia, porque al final no dejó de intentarlo nunca. Volvió de Colo-Colo y sacó el equipo campeón. Entonces, eso me quedo con que no dejó de intentar nunca. ¿Se merecen esta...? Sí, totalmente, totalmente. Son tres ídolos de la Católica que merecen lo mejor. Sí, po. Oye, Diego, volvamos a Diego Rojas compartiendo a propósito con todos estos capitanes. 2015, ¿cierto? Hablábamos también de los clásicos. El 2015 se juega un par de clásicos que tú participas, ¿cierto? Y te toca entrar en uno Colo-Colo, Católica, en San Carlos, y entras muy bien. Ese clásico en que el Pájaro Gutiérrez hace el gol del triunfo al último minuto. Ujú. ¿Cómo empezaste a vivir los clásicos? Más que nada, en cadete se vive diferente, obviamente. De ahí uno se va acostumbrando, son otro nerviosismo, otra concentración, otra tensión. eh, y al final eso te lleva a estar más alerta, pues más alerta en el partido. Y la gente te lo hace saber ya con el arengazo, con cosas así. Eh, pero feliz porque al final los clásicos los jugué joven. Yo ya a veces estando en la casa miraba Colo-Colo Católica, mirando, no sé, Católica la U y uno no se imaginaba que ya después iba a estar jugando ahí, po. Entonces lo disfruté mucho, siempre disfruté del rival, disfruté de mis compañeros, del ambiente. Siempre fui de esas personas que al final disfrutaba mucho con responsabilidad porque al final no iba a pasar de nuevo eso. No iba a pasar el estar ahí. Obviamente uno está nervioso, pero, pero no, eso no fue el sentimiento que más como que me invadió. Fue más disfrutar, más tratar de aportar al equipo. Claro. Y no, ese clásico, como tú dices, al final me toca entrar, íbamos ganando 1-0, me toca entrar
nos empatan y ya quedaba nada, creo que 1 minuto o menos de 1 minuto. Y me acuerdo que el Chiqui me la da y yo se la doy a Michael Ríos. Y Michael la tira hacia el medio y el pájaro Gutiérrez la mete el gol cruzado. No, ahí fue una locura, una locura. El gol lo celebramos mucho, nos fuimos todos a celebrar con la gente. Y me acuerdo que ese gol nos ayudó para ser campeones, parece, ¿no? O sea, fue el Ese 2015. fue el otro año. Ah, fue el Sí. 2015, ¿verdad? No, pero la sensación que tuvimos fue muy linda. Ese gol a último minuto tiene un sabor distinto. Sí, no, sin duda que fue diferente, fue diferente. Aparte que el pájaro había entrado también, no es que haya estado jugando. Entonces fueron hartas cosas que se juntaron y lo disfrutamos. Y haber sido partícipe importante en ese triunfo, me imagino que, bueno, queda. Sí, queda. O sea, porque hasta el día de hoy siempre muestran ese gol, po. Sí. Siempre muestra ese gol, que el Chiqui la cruza, estoy yo, después está el Michael, la tiran al pájaro y gol del pájaro. Fueron años muy dorados de la cantera de Católica, eran muchos jugadores formados en casa, como tú dices, que dieron muchos títulos. Sí, sí, es verdad. Des- Después, claro, vinieron algunos cambios, el equipo se reforzó bien y después ya la Católica salía seguido campeón, o sea, tetracampeón, supercampeón, entonces fueron años muy buenos, pero la historia antes de esos campeonatos había sido dura para nosotros, para los que habían estado antes, que no se nos daba el tema de salir campeón. Siempre hacíamos buenos campeonatos, competíamos, pero no salíamos campeones y nos costó hasta que el 2016 se nos dio con un partido difícil también. Me acuerdo que contra Audax empezamos perdiendo y de nuevo se nos vieron los fantasmas, pero Sí. ahí me acuerdo que la U de Conce estaba jugando con O'Higgins y la U de Conce nos dio una mano y nosotros dimos vuelta al partido Eso fue, en unos minutos. fue Entonces, increíble. fue increíble también, fue emocionante. Y de ahí como que se destrabó todo y nos relajamos. El segundo año salimos campeón de nuevo y ya después la Católica salió tetracampeón. Ese 11 de la gente marca al fútbol chileno y a Católica, porque como tú decías, los años anteriores estaba esto de salir segundo, de no lograr el título. Y ese peso, me imagino que se sentía en el camarín. Se sentía. ¿Cómo lo sentían ustedes? No, difícil, era duro. El 2015 estuvimos cerca y de nuevo nos quedamos ahí y llegábamos al camarín y los más grandes sobre todo sufrían, pues obviamente que sufrían. Me acuerdo que el Guaso, gente más grande, lo sufría más que quizás nosotros los más chicos que estábamos recién empezando. Pero nosotros los veíamos y claro, también nos llamaba la atención que cómo sufrían tanto por eso. Pues al final, por eso ya el 2016 el Guaso se manda ese discurso emocionado, porque al final es como que bota todo lo que venía atrás, todos los segundos lugares y es como un desahogo. ¿Cómo recuerdas ese momento del discurso del Guaso que anda por ahí dando vueltas? Sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo se da? Nadie pensó yo pensé que iba a levantar la copa y listo, o sea, él hizo el discurso, pero yo creo que es lo que le salió a él en el momento, o sea, él como te digo, fue un desahogo total de nosotros, de la institución en general, de la gente, porque la gente ese día nos levantó mucho y fue un desahogo total de todas las partes. Oye, hablamos del 11 de la gente. Título que marca un antes y un después en Católica, hasta hoy día, y un título en el que fuiste absolutamente protagonista. Según los estadistas de nuestro programa, jugaste todos los partidos. En todos los partidos estuviste presente. En todos los partidos, sí, creo que, o casi la mayoría. Sí. Casi la mayoría de los partidos aporté desde mi parte y sí, ese fue el título, obviamente que más me gustó porque al final cómo se dio todo, cómo remamos desde atrás, lo que había pasado antes.
y que más parte me sentí también. O sea, pude jugar. Profe Mario Salas, me acuerdo que siempre me daba la oportunidad de poder jugar y gracias a Dios se nos dio esa vez. ¿Cómo fue ese año para ti, Diego? Porque fuiste jugador de revelación, si no me equivoco, ese año. El mismo 11 de la gente, el título, jugador de revelación, jugaste todos los partidos, protagonista del torneo. ¿Tenías cuánto? ¿18? Sí, como 18 años. Chico. Sí. Chico y siendo protagonista. Sí, sí, como te digo, disfrutando, lo disfruté mucho, disfruté a mis compañeros, disfruté a mi familia, a la gente, a lo que pasó en ese momento. Eh, la gente del club, los trabajadores de ahí estaban todos felices, así que fue como un desahogo que disfruté mucho y hasta el día de hoy lo recuerdo. ¿Ese es el título más importante de tu carrera? Sí, sin duda que sí. Equipo grande y por todo lo que significaba tantos años de poder luchar, al final se dio en ese partido. Yo te preguntaba al inicio si tenías ganas de volver al UC, pero bueno, hiciste grandes temporadas. O sea, este recuerdo es tremendo, hiciste muy buenas temporadas, formado en casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué saliste? ¿Cómo se dio esa salida? Se dio porque me acuerdo perfectamente que Mario Salas, que me había dado mucha oportunidad en Católica, siempre en Católica, la selección sub-20 me llevó con 2 años menos, él siempre me tenía considerado. Cuando me dijo que no me iba a tener considerado la temporada que venía, que si venía un equipo a buscarme, yo saliera a jugar porque me iba a hacer bien y ya iba a jugar más y todo, que no me iba a tener considerado. ¿Cómo fue esa conversa con Mario? Porque siempre te había tenido considerado. O sea, Sí, al principio me sorprendió. De hecho, le dije que no estaba de acuerdo con la decisión que él estaba tomando porque yo sentía que había sido importante. Cuando me necesitó, yo estuve ahí, pero se lo dije a él en la cara y él también me lo dijo. Así que quedamos todo bien. Después seguimos hablando. El otro día lo vi contra Temuco y nos abrazamos y nos acordamos. Pero todo bien con él. Pero sí le agradecí que al final me lo dijo a la cara y yo le pude decir lo que yo sentía. Pues. Le dije, ¿Qué razones te dio en ese momento para...? él me dijo que iban a llegar más jugadores, que iban a llegar más jugadores y que ese puesto iba a estar poblado. Ya. Así que iban a haber muchos jugadores para un solo puesto. ¿Dolió mucho la salida de la UC? Sí, la verdad que sí. Me costó salir de ahí porque yo quería seguir, quería seguir jugando, sentía que obviamente seguía creciendo, podía dar más y fue repentino, entonces... eh, pero dentro de todo le agradecí al profe porque me lo dijo a la cara, no me enteré por otras personas ni nada. Él me lo Claro. dijo a la cara lo que iba a pasar y yo le dije que no estaba de acuerdo, pero que estaba bien y que le agradecía. ¿Sentiste que esa salida cambió un poco el rumbo de tu carrera? Porque venías muy bien. Sí, obviamente puede ser que sí, porque en los equipos grandes uno tiene que estar todos los días al 100%. Quizás los otros equipos a veces no es que no puedas estar al 100, pero como que la crítica es diferente. Claro, la presión. Claro, entonces obviamente vas a estar al 100, pero si juegas un partido mal, no va a pasar nada. En los equipos grandes es diferente, en los equipos grandes tú juegas mal y ya al tiro te van a sacar porque uno tiene que rendir hasta los entrenamientos. Diego, tienes 30 años, hoy día está en Curicó, ha sonado en Católica, entendemos que hubo cercanía. ¿En qué momento te sientes de la carrera? Me siento en un momento justo para dar un salto a Primera División, a Católica, a jugar a un nivel mayor. Creo que estoy bien, físicamente estoy bien, familiarmente también. Entonces siento que es un momento que todos están dando bien y eso va a llevar que en la cancha las cosas funcionen bien. ¿Qué cosas quedan pendientes? ¿Qué desafíos Me hay? hubiera gustado jugar en la selección. En la selección.
Creo que hice toda la selección menor hasta la sub-20, pero nunca tuve un llamado a la selección adulta. Eso me hubiera gustado. Que obviamente nunca uno deja de soñar, pero hay que ir paso a paso, paso a paso. Ahora estoy aquí en Curicó, uno nunca sabe cuándo la oportunidad puede llegar. Se inicia un nuevo ciclo ahora de la selección, ¿lo sientes cercano, lejano? Sí, hay gente joven que creo que el mayor tiene 30 años, que es Maripán. Yo jugué con él mucho tiempo. Entonces, uno trabaja día a día para que lleguen cosas buenas y si llega a la selección sería maravilloso. Oye, ¿qué te ha enseñado la vida, Diego? ¿Qué te ha enseñado la vida, el fútbol? Yo creo que a mantener un equilibrio, creo que tanto en las cosas buenas, en lo positivo, no subirse mucho lo humo es fundamental. Creo que estar rodeado de gente que te baje lo humo, porque el jugador de fútbol a veces se va mucho con eso. Eh, Mantener el equilibrio y cuando las cosas van mal, saber que las cosas van a pasar. O sea, uno trabaja para que las cosas vayan bien. Es parte de la vida fracasar también y eso, mantener un equilibrio en lo positivo, en el triunfo como en la derrota. Creo que eso es lo que me ha enseñado el fútbol, a siempre ser resiliente con lo que uno hace. ¿Tuviste cerca de algún momento que se te subieran los humos? Sí, sin duda que sí, pues, cuando al principio cuando uno está en Católica, uno está solo, mucha gente, la familia está lejos, entonces a veces uno se nubla en cosas, pero gracias a Dios, como te digo, tengo muy buenos padres que siempre me dijeron lo que está bien y lo que está mal, entonces si uno se iba por un lado de algo que no estaba bien, al tiro llevaba el reto. ¿Cuál ha sido algún momento difícil de la carrera, Diego, donde la viste complicada, sentiste que no te sentiste cómodo? Eh, una vez que fui al sub-20, fue con Mario Salas también. eh, ya estaba listo en el Mundial, me acuerdo, que era el Mundial de Turquía. 2013. Claro, el Mundial de Turquía, había muy buen equipo, muy buenos jugadores. Yo ya estaba en España y en un partido de preparación, ahí me lesiono, me fracturo el quinto metatarsiano. Yo tenía 17 años, entonces fue duro porque al final yo estaba dando 2 años de ventaja, entre comillas, y estaba ahí, lo había luchado el proceso, Sí. todo el proceso lo había luchado para estar ahí y cuando me lesiono y siento que no puedo seguir, ya ahí fue triste, fue muy triste para mí. Fue como que había luchado tanto como para justo caer a puertas del Mundial, fue duro. ¿Cómo se enfrenta a eso, Diego? Porque, bueno, Mario te tenía considerado en todo, era el número puesto, era el 10 de la selección, en el fondo, y quedaste fuera. Y esos Sí, momentos de cuando eres chico no es lo mismo que ahora. no, en ese momento, claro, sufría harto, me puse a llorar. Después veía a mis compañeros entrenar y yo estaba con una bota, entonces me costó, la verdad que fue duro porque yo quería jugar por Chile sobre todo, allá en Turquía, aparte que no fue bien esa vez, había un equipo que sentía que yo podía aportar de alguna forma, pero después fue, gracias a Dios, el viaje, la recuperación, me enfoqué en eso, como que siempre he sido muy rápido para dar vuelta a la página, como que no me quedo tanto en lo que pasa y eso de chico creo que fue así, entonces me enfoqué en la recuperación, en volver bien en Católica y así fue, o sea, sufrí obviamente, pero pasó rápido. Oye, Diego, bueno, hemos hablado de la vida, del fútbol, te vemos bien, seguramente vamos a encontrar en otras divisiones. Diego, ¿te sientes un tipo feliz, Diego? ¿Te sientes un tipo feliz? Sí, sí, me siento feliz, me siento tranquilo.
Tengo unos hijos hermosos que al final, como te digo, esto va a terminar y lo que queda va a ser la familia, va a ser la persona. Mis hijos son maravillosos, están sanos, tengo a mis papás bien. Eh, el fútbol al final me divierto jugando, tengo un trabajo bueno, soy un agradecido, estoy bien, estoy feliz. Falta volver a la Católica. Estaba. Y ahí ya sería maravilloso. Te soñé haciendo un gol ahí en el Claro Arena, ¿no? San Pedro dijo que tenía súper claro que le iba a hacer un gol ahí y hizo el primero. Sí. ¿Te imaginas tú haciendo un gol en el Claro Arena? Me imagino, no sé si con Católica o con otro equipo. ¡Ah! Pero lo que lo hago. Ahí va a estar. Ahí vamos a intentarlo. Pero maravilloso jugar en ese estadio, primer nivel. Creo que a cualquier jugador le gustaría jugar ahí. O sea, me imagino que los de la Unión también estaban felices, independientemente del resultado. Es otro ambiente, es otra cosa. Entonces hay que disfrutar de esas cosas. Buenísimo. Oye, le damos un aplauso a Diego Rojas, ¿no? Diego, agradecerte, bueno, el tiempo de conversar un ratito con nosotros, desearte todo el éxito. La verdad que me alegro mucho, te vi jugar cuando eras más chico, bueno, estábamos todos más chicos. y desearte todo el éxito porque se te ve muy bien y muy contento hoy día en la cancha. Gracias. Así que agradecido también por estar con nosotros. Gracias, Javier, gracias a ustedes. La verdad que feliz que puedan venir acá a Curicó y poder estar un rato compartiendo alguna anécdota. Oye, y agradecer por supuesto al Hotel Villa El Descanso, donde concentra entre otros Curicó. Diego Rojas aquí tiene su habitación. Dice, Diego Rojas no se la tocan. Así que agradecer aquí a Hotel Villa El Descanso que también nos recibe siempre. Diego, todo el éxito. Igualmente. Y seguro que nos volveremos a ver. Gracias. Diego Rojas, te quiero ver. Con todo lo vivido, hoy Diego entiende que el fútbol, como la vida, siempre da una nueva oportunidad, la cual está listo para poder enfrentar. Diego Rojas, te quiero ver.